El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido nuevamente, y como ya es de costumbre, a Venezuela. Y justo ayer, por primera vez, tengo que darle la razón en una de las dos cosas que constantemente repite. Y es que tiene mucha lógica, y ya les voy a contar por qué. Por su parte, el senador Rick Scott, luego de exigir una fecha para las elecciones en nuestro país, ha dicho que, de hecho, ya presiente, ya conoce la fecha de las mismas. Como si fuera poco, la OEA se sigue moviendo en el mismo escenario, ese que apunta los mismos eventos, elecciones. Entonces te pregunto, ¿elecciones en 2027? No lo digo yo, ya lo va a escuchar. Ah, y una cosita más. Un funcionario del SEBIN, el que firmó el acta que dio inicio a las detenciones del caso PDVSA Cripto, reconoció no haber investigado. ¿Qué tal? ¿Aló? 0800 extorsión. Menudo chiste de instituciones que tenemos. Eso es lo que hay hoy. Acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, miércoles 24 de junio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre político. Y comenzamos. Escuche bien el fragmento que le voy a colocar. The people running it, there are our people. They are great people. La gente que está dirigiendo es nuestra gente. Son grandiosos. Esa es la traducción de este pequeño fragmento de un meeting de Donald Trump a trabajadores en Pensilvania. And we're getting along great. The people running it, they're our people, they're great people. And the people are happy in the country. They have smiles. They were miserable. They were starving. But they have a lot of oil under that ground. You know how you find oil in Venezuela? Just look at the ground. You'll see oil bubbling up. They have so much oil. They don't know what to do with it, but they had a bad system. They're making more money now for the country than they've ever made before, and we're making a lot of money too. Y ahí está. Y tiene razón. ¿Y saben por qué? Porque en la Venezuela de hoy resulta casi infantil seguir sosteniendo o pensar que Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez son quienes toman las decisiones de fondo. Los que realmente mueven los hilos, los que definen el ritmo, los límites y hasta el guión que se presenta en Miraflores, no son ellos. Tienen nombres y apellidos que son bien conocidos, pero en Washington. Marco Rubio, Mauricio Claver Carón, Joseph Homeyer, del que poco se habla, y en un segundo plano quizás John Barrett y otros operadores de la misma cuerda. Todo lo demás es para consumo interno. Todo lo que dijo Trump era para su gente. Es que el mensaje destinado al público venezolano nunca te va a reconocer que obviamente más del 80% del país detesta a la marioneta que tienen instalada en Miraflores, que repite sin cesar, "Yes, sir". Sería como admitir demasiado, ¿verdad? Por eso prefieren seguir vendiendo esa ficción de un gobierno soberano que toma decisiones autónomas cuando la realidad es que la dirección estratégica la marcan desde afuera. Lo que sí es evidente y lo que sabe cualquiera que camine por las calles, por estas calles, es que nadie está contento con la muñeca de trapo que se dedica a hacer teatro y del malo. Salvo Jorge Rodríguez posiblemente y un puñadito de allegados, aún necesitan esa ficción para sobrevivir políticamente. Nadie la quiere. Ni dentro del propio chavismo duro, ni mucho menos en la inmensa mayoría del país que ya no soporta más este espectáculo degradante. Trump, como siempre, con su estilo directo, sin filtros, a veces troleando, dijo en voz alta lo que muchos en Caracas ya susurran en privado. Los que mandan de verdad no viven en Venezuela, lo repitió una vez más. Y es que el resto de la narrativa oficial es pura pirotecnia para el consumo doméstico, ya que Donald Trump no va a salir en una rueda de prensa a declarar abiertamente que todos los venezolanos detestamos a Delcy. ¿A que no? Si fue él quien la colocó allí de facto. La puesta en escena de Delcy Rodríguez viajando a la India, ¿recuerdan? Fue hace no mucho, a rezarle a Saibaba, a un gurú, o pretendiendo reformar leyes mineras para hacerlas aún más opacas, es el patético pataleo de un juguete roto que intenta simular autonomía. Y como les digo, salvo su hermanito y un par de sujetos más que están buscando salvarse
o salvar a sus activos del mapa de los decomisos, nadie respeta esa estructura. Los ciudadanos saben perfectamente que el Palacio de Miraflores hoy funciona como una oficina de aduanas, podría ser, administrada por caretakers, o sea, por cuidadores civiles, cuyo único trabajo es no generar disturbios, mientras que los estadounidenses reorganizan la industria petrolera, desmantelan los sindicatos de Diosdado Cabello y agarran una cosita por aquí y por allá. Pero es que ahora escuche esto. Porque precisamente hay intervenciones mediáticas, como la que tuvo ayer el senador Rick Scott, que son de vital importancia. Ya que al principio del día concedió una entrevista al diario El Nacional, en la que señala a Delcy Rodríguez como la jefa de un cártel, así, sin medias tintas, y además afirma que los venezolanos verán la libertad plena después de Delcy y no mientras esté en el poder. Palabras de una persona muy influyente en Washington. Scott insiste en que la salida requiere de elecciones pronto, libertades plenas y ningún tipo de persecución política. El senador republicano ha vuelto a colocar a Venezuela en el centro de su agenda política con un mensaje que es cada vez más frontal hacia el régimen de Delcy Rodríguez, a quien, por supuesto, ha dejado de presentar como una figura secundaria del poder para señalarla directamente como lo que es, parte de la maquinaria que el régimen ha construido durante 27 años, por decirlo bonito, ¿verdad? En sus declaraciones más recientes, luego, el legislador por Florida endureció aún más su postura y pidió que Estados Unidos restablezca las sanciones inmediatas contra los funcionarios claves del entorno oficial venezolano. Que no quede hueso sano por allí. Y ese giro, obviamente, ni es aislado, ni es random, aleatorio, ni tampoco coyuntural. Scott lleva años sosteniendo una línea de presión sobre Caracas. Pero en las últimas semanas la ha intensificado con su discurso en torno a la necesidad de libertades plenas y de elecciones libres como condiciones mínimas para cualquier cambio político real en nuestro país. En junio, además, reapareció públicamente en una discusión sobre los próximos pasos para Venezuela y también para Cuba, junto a Marco Rubio, reforzando esa lectura de máxima presión sobre el chavismo, lo que son buenas noticias para nosotros. Pero es que después, un poquito más avanzado el día, en otra entrevista y a NTN 24, habló incluso de un plazo para las elecciones de nuestro país. Y es que al ser consultado sobre si dichos comicios presidenciales se desarrollarían el próximo año 2027, Rick Scott dijo, absolutamente sí. Pero la gente está haciendo un llamado a que haya convocatoria electoral, a que haya elecciones. ¿Cuándo van a ser? Una fecha de nueva elección es muy importante para mí. Es muy importante que Delcy Rodríguez, sigue el líder, que no es el presidente, es un líder de drogas, carteles de drogas. Necesita libertad por todos los presos, no opresión y oportunidades por todos los candidatos para ganar la nueva elección. Pero una fecha de una nueva elección por el presidente en Venezuela es muy importante. ¿Cuándo? ¿Cuándo deberían ser? ¿En qué periodo? ¿El próximo año? Sí, absolutamente. El próximo año. ¿Es importante, considera usted importante que haya reformas antes de esa convocatoria, por ejemplo, en el Centro Nacional Electoral? Well, it's important, no presión. No presos políticos están en prisión. Es importante, una buena economía y oportunidad por todos los candidatos por una campaña para ganar elecciones de presidente, incluyendo mi amiga María Corina Machado. Ella va a volver a Venezuela. ¿Considera que ese movimiento, esa decisión es importante que esté en el país? Sí, es importante que María Corina Machado está en Venezuela. Necesita segura, no peligrosa, no violencia para María Corina Machado o otros candidatos por el presidente.
Hay muchos familiares de presos políticos que están protestando, senador Scott, frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, exigiendo la liberación de sus familiares que siguen presos, casi 400 según Foro Penal. ¿Cree que es importante que les reciba el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett? ¿Debe haber una reunión entre ellos? Absolutamente. Sí, la Oficina de los Estados Unidos en Venezuela necesita discusiones con las familias de presos políticos sobre libertad por todos los presos políticos y no presión. Esto, incluso, podría darle recorrido a una corriente de personas que argumentan, y además con una base lógica, que a partir del 2 de julio se acaba el plazo para la farsa de la falta forzada que se inventó el Tribunal Supremo de Inmundicia, porque allí se vencen los 180 días que establece su propia constitución, la chavista, para una interina que ocupa el cargo por ausencia temporal. Pero claro, en Venezuela nada cumple con los cánones de la lógica. Y es que, de cualquier manera, y como se lo leía incluso a Elizabeth Sánchez hace poco, palabras que además suscribo, tenemos que valorar la claridad de Rick Scott sobre Venezuela. Porque en momentos en que algunos ya se están acomodando a esa idea de convivir indefinidamente con el chavismo pragmático, según el New York Times, él pone el dedo donde duele. Lo único que destraba la crisis es una fecha electoral concreta y pronto. No dentro de años, no cuando se den las condiciones eternamente postergadas, cuando les dé la gana, no, pronto. Sostiene Elizabeth que su postura es muy valiosa y lo suscribimos nuevamente, porque ata 3 cosas que no se pueden separar: elecciones con fecha, libertades plenas y 0 persecución política. Y es que no hay transición real si falta una sola de esas 3. Y al nombrar las cosas por su nombre, reconocer que la libertad en Venezuela llega después del chavismo en el poder y no a su lado, el senador Rick Scott le devuelve a la conversación la honestidad que la diplomacia tibia, políticamente correcta, le ha quitado. Que una voz que tiene el peso del senador de los Estados Unidos, Rick Scott, sostenga máxima presión y fecha electoral es una buena noticia para quienes esperamos votar en libertad. Y eso es exactamente el respaldo internacional que el momento de hoy exige, firme, con principios y sin atajos. Por cierto, como siempre, darle las gracias a todos los que hacen sus contribuciones vía superchats, vía super thanks, a los que se han hecho miembros del canal y a todos, en realidad, a ti que estás viendo este video en este momento, porque nada tendría sentido sin cada uno de ustedes. Recuerda que la mejor forma para ayudarnos es dejar tu like, comentar y suscribirte si no lo has hecho, porque de esa manera nos ayudas muchísimo a seguir creciendo, a que sigamos haciendo este trabajo todos los días y a que nuestra voz, o sea, tu voz, llegue a más rincones. Continuamos. Aunado a lo anterior, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, expresó el día de ayer su preocupación por la situación democrática, que no existe, por supuesto, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, y además reiteró la necesidad de restaurar la democracia, de garantizar el respeto de los derechos humanos y de liberar a todos los detenidos por razones políticas en estos países. Recordó que Cuba, Venezuela y Nicaragua forman parte de la comunidad interamericana, por lo que la Secretaría General reconoció con mucha preocupación la necesidad de restaurar la democracia en nuestros países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y de derechos humanos. El organismo, que en este momento está celebrando esta semana en Panamá su Asamblea General, destacó la urgencia de que existan sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública, en línea con los principios establecidos en la Carta Democrática de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, manifestó su preocupación, como no puede ser de otra manera, por la situación de los presos políticos en estos 3 países y consideró que la detención de personas por motivos políticos es, obviamente,
incompatible con los principios y los compromisos del sistema interamericano. Palabras textuales: en las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia, afirmaba el secretario general Albert Randin, que sigo diciendo, me ha sorprendido, que además reiteró la petición de liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos. La organización además indicó que está preparada, y ojo aquí, para acompañar esas iniciativas orientadas a ampliar el espacio democrático, a promover el diálogo, a facilitar consensos, a respaldar procesos electorales, a proteger los derechos humanos y a contribuir a la reconstrucción de la confianza, sobre todo eso, en las instituciones públicas para ir a los siguientes pasos, ¿verdad? Y es que la Secretaría General también enfatizó que las soluciones democráticas sostenibles deben surgir de procesos liderados por los propios actores nacionales, con la participación de sectores políticos, empresariales, de toda la sociedad civil, de usted, de este servidor que está acá, de todos, pero con el apoyo de la comunidad internacional cuando éste sea requerido. La participación internacional debe estar orientada a respaldar varias vías de avance acordadas a nivel nacional, no una sola. Esto lo afirmó la OEA, que destacó que el progreso duradero depende de un diálogo que sea inclusivo y de un compromiso compartido con los principios democráticos en cada país de nuestra región. Ojalá que pronto pasen de los comunicados contundentes y de los enunciados firmes o qué sé yo, un poquito más a la acción. Ahora presten atención a esto, porque también reporta el Nacional que el comisario Alexis Paolini, autor del acta policial que originó el caso PDVSA Cripto, reconoció ante el tribunal que actuó por instrucción de su superior y que la Fiscalía nunca tuvo acceso al documento confidencial de la Policía Nacional contra la corrupción que sirvió además de base para las detenciones de más de 30 personas. Y es que las audiencias del juicio del caso, conocido como PDVSA Cripto, continuaron hace un par de días, el lunes 22 de junio, con la declaración precisamente de este sujeto, Alexis Paolini, perteneciente a la Coordinación de Contrainteligencia Financiera y Económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Pero ya va a escuchar algo usted. Mucho título, poca sustancia. De acuerdo con el testimonio de este funcionario, fue él la única persona en aprobar el acta policial 0013 del 17 de marzo de 2023, un documento que inició el procedimiento penal con el que fueron detenidos más de 30 sujetos, personas, con cargos de corrupción. Esa circunstancia convirtió a Paolini en la figura central del juicio, pues su firma aparece en el acta que recomendó al Ministerio Público, a su vez, solicitar las órdenes de aprehensión, los allanamientos, las incautaciones, inmovilizaciones de cuenta y la prohibición de enajenar y de gravar bienes sobre los ciudadanos investigados. Pero lo más determinante no es solo que el propio funcionario confirmó su rol central en esta trama, sino que reconoció no ser especialista en ninguno de los temas que el acta aborda: finanzas, economía, contabilidad, petróleo ni criptomonedas. Mucho título, un pirata más. Cuando se le preguntó cómo determinó que hubo operaciones petroleras mal asignadas, por ejemplo, o que las personas detenidas participaron en el lavado de dinero, este agentito del SEBIN respondió que eso era lo que decía el informe confidencial de la Policía Nacional contra la Corrupción, que uno de sus superiores, el comisario Juan Carlos Piñera Alvarado, le entregó y sobre el cual se basó el acta policial 0013. Esto de acuerdo con el registro de transcripción al que tuvo acceso el diario El Nacional. Según sus propias palabras, el funcionario leyó solo una parte de este informe con carácter reservado, porque con base en ese extracto redactó el acta policial 0013, o sea, un pedacito le sirvió para meter a 30 personas presas. Y con base en esa acta, el Ministerio Público tramitó las órdenes que condujeron a la detención de los sospechosos que al día de hoy permanecen privados de libertad, así sean culpables, ¿no? El único documento al que pudo acceder, de hecho, la Fiscalía al momento de actuar, imagínense lo grave de esto, fue a ese breve informe desarrollado por Paolini debido al carácter confidencial
del expediente de la Policía Nacional contra la Corrupción. Y es que tampoco los abogados de la defensa pudieron analizar la documentación y de esa manera ha resultado obviamente imposible identificar a los autores del informe. Es que incluso Paulini precisó que ni siquiera él lo leyó por completo. Escuchen esto, porque decía, solo leí parte del informe, leí un extracto y lo que hice fue transcribir algunas partes. No lo podría transcribir todo porque era secreto, declaró. Obviamente esta situación dio paso a que le preguntaran si sabía que, debido a su infundada acta policial, había más de 30 personas detenidas desde hace más de 3 años, sin base legal ni justificación alguna. ¿Y qué respondió el muñequito este? Me estoy percatando ahorita. ¡Ja! Menudo descaro, ¿ah? La metodología que usó, el Paulini para construir el acta se centró principalmente en verificar que las personas que mencionaba el informe realmente existieran, para lo cual se fue a Internet. Esta fue su declaración. Y a partir de allí dijo que se limitó a redactar recomendaciones que le fueron indicadas de arriba, como siempre. Las personas mencionadas en el informe eran verificadas por rostros a través de medios abiertos, es decir, y en sus propias palabras, las buscábamos por Internet para verificar si existían, cuál era su cargo y todo eso. Al ser interrogado sobre quién determinó esa lista de personas sobre las que se recomendarían aprehensiones y allanamientos, Paulini no dejó margen a la ambigüedad. Dijo, allí se metió a quien el jefe dijo. Y en este caso, el jefe al que se refirió es el comisario Piñera Alvarado, mencionado repetidas veces por Paulini como su superior jerárquico. Y dijo también que no podía negarse a ejecutar la instrucción. Pues igual vas preso, Paulini. Y es que previo a ese informe secreto, dice Paulini que no tuvo conocimiento de que hubiese existido alguna investigación anterior. Y lo dijo así, tan campante, a todas luces, poniendo en manifiesto el fiel reflejo de lo que es el sistema de justicia en Venezuela, en la Venezuela de Chávez, de Maduro y de Delcy. Pues bien, Paulini y amiguitos, se les viene la noche. Te recuerdo rápidamente que hoy estaremos alrededor de las 7, 6:30 quizá, les aviso por redes sociales, cuando tengamos un nuevo directo en el canal de directos de Apolítico Live. Recuerden que es un canal separado. Así que, como siempre les digo, los espero por allá. Hoy vamos a tener un buen programa. Pasamos lista y que no se te olvide. ¡Libertad!